Estamos estudiando el tema edificando una iglesia saludable. Y hasta ahora hemos visto varias marcas o herramientas de cómo nosotros podemos edificar una iglesia saludable. La primera de todas ellas, dijimos que es la palabra del Señor expuesta con claridad, porque la fe de los creyentes no puede estar fundada en la filosofía de los hombres, sino en la palabra perfecta de Dios. Así que la palabra de Dios expuesta con claridad y fidelidad. La segunda marca que vimos, la sana doctrina. Sabemos que en el mundo hay muchos falsos maestros que intentan desviar a los creyentes de una fidelidad al Señor Jesucristo con diversas enseñanzas tergiversadas de la palabra de Dios, pero nosotros somos invitados a que nuestros corazones descansen sobre la sana enseñanza que los profetas y los apóstoles del Señor nos dejaron aquí en las Escrituras. Somos llamados a que nuestra fe esté en esa enseñanza que las Escrituras nos han dejado, a que nuestra vida se desarrolle basada en esa enseñanza que las Escrituras nos han dejado, y eso tiene que ver con la sana doctrina. Y la otra cosa que vimos el domingo pasado es el Evangelio, y es como si fuésemos cerrando un poquito más el círculo. La palabra del Señor, la sana doctrina, que es ese cuerpo de enseñanzas que nos han sido transmitidas a los creyentes, a la iglesia del Señor Jesucristo, y finalmente el mensaje del Evangelio, que es el tema central de la fe, de la vida y de la misión de la iglesia. Existimos como iglesia para creer en el Evangelio, para vivir el Evangelio y para proclamar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Y si recordamos, fue uno de los versículos con los cuales empezamos. Decía la palabra del Señor allí en Primera de Pedro, no recuerdo el versículo específicamente, pero decía que somos el pueblo de Dios, somos una nación santa, somos un linaje escogido, un pueblo comprado por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas virtudes están contenidas en el mensaje del Evangelio. Proclamamos lo que Jesucristo hizo, vino a este mundo, el Hijo de Dios se hizo hombre, descendió a la tierra, vivió una vida perfecta, bueno, nació de manera sobrenatural en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo, vivió una vida perfecta, desarrolló su ministerio en medio de nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó de entre los muertos al tercer día, ascendió a las alturas, a la diestra de Dios, sentado allá al lado del poder excelso de Dios en las alturas, y nos dice la palabra del Señor que un día también volverá. Todo eso es parte del mensaje del Evangelio y de esa persona central en la historia de la Biblia, que es el Señor Jesucristo. Y ese Evangelio es el Evangelio que debemos predicar, el Evangelio que debemos recibir, el Evangelio que debemos guardar, atesorar, ¿cierto? Perseverar en él, retener en nuestros corazones, y también es el Evangelio que debemos transmitir, predicarlo, anunciarlo, enseñarlo y encargar a hombres fieles que también estén capacitados para transmitirlo a otras personas. El tema que tenemos para hoy, que sería la cuarta marca de las cuales estamos estudiando, 9 marcas para una iglesia saludable, está titulada La conversión. El tema de hoy es la conversión. Y vamos a entrar de una vez en el tema. El término conversión hace referencia a volverse a Dios, retornar a Dios o girar hacia Dios. Eso es lo que significa básicamente esta palabra. En los idiomas originales de la Biblia, que son el idioma hebreo y el idioma griego, esta palabra conversión en español se traduce de varias formas en esos idiomas. Y resumiendo, digámoslo así, los diferentes significados que tiene esta palabra, encontramos estas 3 cosas. Es volverse a Dios, es girar hacia Dios o es retornar a Dios. ¿Cuál es la idea de estas palabras que estamos mencionando? Nos transmiten la idea de que el ser humano, cada uno de nosotros, vamos por un camino.
o a veces por diversos caminos. Pero en todos esos caminos nosotros le estamos dando la espalda a Dios. Dios está detrás, ¿cierto? Nos está llamando, nos está invitando a que nos reconciliemos con Él, nos está llamando a que pongamos nuestra confianza en Él, nos está llamando a que escuchemos su voz. Pero el ser humano tiene sus propias ideas, sus propias filosofías y toma diferentes caminos. Solo hay un camino que nos dirige de vuelta hacia Dios. Solo hay un único camino que nos permite ir hacia Él. Pero los caminos que los seres humanos tomamos son muchos y muy diversos. Y depende de la mente y el corazón de cada quien. Y nosotros simplemente necesitamos echar como una mirada al mundo que nosotros conocemos. ¿Cuántas religiones encontramos nosotros en el mundo? ¿Cuántas filosofías, cuántas maneras de pensamiento, cuántos sistemas de creencias encontramos nosotros en el mundo? Y todos ellos provienen básicamente de la decisión del hombre de formar y forjar su propio camino sin Dios. Entonces Dios está atrás, nosotros seguimos nuestro propio camino, Dios nos invita, Dios nos llama a que volvamos a Él, y cuando finalmente dejamos ese camino torcido, pecaminoso, malo en el cual nosotros vamos, cuando finalmente retornamos, volvemos o giramos hacia Dios, es cuando se produce esta conversión, de la cual estamos o vamos a estar ampliando más a continuación. Así que la conversión en gran parte consiste en el abandono de todos esos caminos que parecen buenos ante la vista del propio ser humano para aceptar el único camino aceptable que Dios ha puesto, el cual es Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay ninguna otra manera, por más ingeniosa, interesante, lógica que parezca, no hay ninguna otra manera de poder regresar a Dios o tener una relación con Dios si no es por medio de Jesucristo, que es el único Señor y Salvador. Dentro de este tema de convertirse, de volverse a Dios, hay dos conceptos importantes que yo quiero ampliar un poquito más el día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con el arrepentimiento y el segundo de ellos tiene que ver con la fe. El arrepentimiento siempre va ligado en la misma expresión verbal, natural, siempre va ligado hacia el pecado, ¿cierto? ¿De qué nos arrepentimos? Nos arrepentimos del pecado. ¿Y en qué creemos? Creemos en Jesucristo. Entonces la conversión se produce cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Jesucristo como el único camino, como la única verdad, la única vida eterna que Dios nos ha ofrecido, como el único Señor y Salvador que debemos recibir. Esta idea del arrepentimiento y la fe la vamos a encontrar expresada en muchos textos de la palabra, claramente, pero vamos a escoger el día de hoy 2 versículos para hablar un poco más acerca de esto. El primero de estos textos se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Así que por favor vayamos allí. Marcos capítulo 1, versículo 15. Y nos dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 14 para tener el contexto. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Ahí tenemos el mensaje del Evangelio del cual estábamos hablando en los días pasados. Predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí encontramos las dos palabras: arrepentimiento del pecado y creer en el mensaje del Evangelio. Otro pasaje que me gustaría que leyéramos son los 2 pasajes que vamos a usar hoy como referencia. Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos capítulo 20,
versículo 21. Bueno, vamos a leer desde el 19 para tener un poco más de la idea del párrafo completo. Hechos capítulo 20, versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Permítanme hacer un pequeño paréntesis no planificado aquí en esta parte. Estos días en los tiempos de reflexión en casa hemos estado hablando acerca de una cierta doctrina que se escucha muy frecuentemente, en donde se niega parte del contenido del Nuevo Testamento. Esa doctrina dice que los escritos de Pablo, o algunos dicen que los escritos del apóstol Pablo no son escritos de un verdadero apóstol. Y hay otra doctrina que hace todo lo contrario. Dice que solamente lo que Pablo escribió es lo que verdaderamente los creyentes deben recibir o deben guardar como parte de la palabra del Señor. Y parte del argumento dice que Pablo le predicó a los gentiles y que el apóstol Pedro le predicó a los judíos. Pero, aunque es cierto que cada uno de estos apóstoles tuvo un enfoque muy especial en su ministerio a un cierto grupo de personas, aquí podemos ver un pasaje que nos desmiente esa idea de que Pablo solo predicaba a los gentiles y que Pedro solo predicaba a los judíos. En realidad, ellos predicaron el evangelio a todas las naciones. ¿Y cuál es ese versículo que nos desmiente esa idea? El versículo 21. Porque Pablo dice: yo les he testificado tanto a judíos como a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que toda la palabra de Dios, ¿cierto? Los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, los escritos de los otros apóstoles del Señor, íntegramente son la palabra del Señor y es la enseñanza que nosotros debemos recibir como iglesia. Pero cerrando el paréntesis y volviendo al tema que nos corresponde, allí el versículo 21 nuevamente el apóstol Pablo hace referencia acerca de que en cuanto a la predicación del evangelio, él animaba a las personas, invitaba a las personas a arrepentirse delante del Señor, pero también a poner su fe en nuestro glorioso y precioso Salvador Jesucristo. Así que, para efectos de nuestro estudio, vamos a tratar de ampliar un poquito más estos dos conceptos. Vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es el arrepentimiento y vamos a hablar un poco más acerca de la fe. Y vamos a hablar en el orden que está estipulado allí, primero del arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento es una palabra muy común en el lenguaje humano. Creo que en boca de todo ser humano en algún momento de su vida esta palabra ha estado presente. Sin embargo, muchas veces es una palabra muy incomprendida. A veces se confunde el término arrepentimiento con otro término que suena un poquito parecido, pero que no es lo mismo, que es el remordimiento. No es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de remordimiento, estamos hablando de que a una persona en algún momento su conciencia se encuentra cargada por algo que esa persona reconoce que ha hecho mal, pero muy frecuentemente no es por una comprensión de la verdadera gravedad de lo que ha hecho delante del Señor, sino más bien que a veces esa carga, ese peso que la persona siente en el corazón está más ligado como a las consecuencias que esa persona está experimentando. Esto trae consecuencias difíciles para mi vida, entonces me duele, siento carga o siento un peso en mi corazón. El remordimiento también está muy ligado a las emociones. Sentimos tristeza, sentimos angustia, sentimos afán, sentimos desesperación, pero ese remordimiento no produce en nosotros más que esa tristeza, esa angustia y ese afán. No nos lleva a salir de ese círculo vicioso de emociones en las que una persona se puede encontrar para experimentar un verdadero cambio en su vida.
La persona se queda en el pesar, se queda en el dolor, pero no experimenta ningún cambio o transformación en la vida. ¿Cuántas personas? Yo sé que muchos de nosotros o lo hemos vivido, porque somos seres humanos todos los que estamos aquí, o hemos visto que lo han vivido algunas otras personas. Que alguien cuando siente un pesar profundo o una culpa muy grande por algo que ha hecho, en lugar de buscar la solución de ese pesar o la solución de esa culpa, termina tratando de ahogarlo, como se dice en el mundo, ahogar las penas, ¿cierto?, en diversas cosas. En el licor, en las drogas, en el entretenimiento. Y hemos visto cuántas personas de pronto con profundas cargas y pesos en el corazón, que en lugar de buscar una transformación para sus vidas, terminan dirigiéndose a una cantina, ¿cierto?, para olvidar, ¿cierto?, allá para ahogar sus penas en el licor. Eso es remordimiento. Hay un peso, hay una culpa que se siente en el corazón. La conciencia, porque en todo caso Dios nos ha dado una conciencia que nos inquieta cuando algo en nuestra vida no está bien. Pero si nosotros nos quedamos otra vez allí en ese pesar, en ese lamento, en ese sentido de culpa, pero no hay un cambio, una transformación en nuestra vida, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Siento cargado, me siento culpable, pero persevero en las mismas cosas que he estado haciendo una y otra vez. Y decimos, Señor, a veces incluso, perdóname, o decimos a una persona, por favor, perdóname, pero insistimos en la misma falta, insistimos en las mismas cosas, ¿cierto? Porque no se ha producido un cambio real y radical en la vida de esa persona. A diferencia del remordimiento, que es algo humano, algo que hacemos nosotros en nuestras propias fuerzas, Dios nos ha dado el arrepentimiento genuino, la posibilidad de que en verdad nuestras vidas puedan ser transformadas por el poder de Dios, en que podamos abandonar esos caminos diversos de los cuales hemos hablado, en los cuales nosotros tenemos nuestra atención fija y podamos en verdad tomar el único camino que Dios ha trazado para que podamos tener una relación genuina con Él. Así que hablemos un poquito más acerca de lo que sí es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino tiene varios elementos importantes y voy a mencionar 3 en esta mañana. El primero de esos elementos importantes es que el arrepentimiento genuino es la obra de la palabra de Dios en el corazón de una persona. Voy a repetirlo una vez más. El arrepentimiento genuino es la obra de la palabra de Dios en el corazón de una persona. Porque mis hermanos, nosotros los seres humanos tenemos un corazón duro como la roca, un corazón duro como una piedra. Y nosotros por nosotros mismos no podemos producir en nosotros esa verdadera necesidad de reconocer que necesitamos a ese Salvador, ese Dios que nos perdone, que nos cambie, que nos transforme. El arrepentimiento genuino es la obra de la palabra de Dios en el corazón de una persona, cuando el ser humano es confrontado con esa palabra. Y podemos recordar algunos versículos que hemos mencionado antes. Decíamos, cuando hablamos de la palabra de Dios, escogimos 3 características. De las muchas características que la palabra de Dios puede tener, escogimos 3. Decíamos que la palabra de Dios es fructífera. La palabra dice que ella no vuelve vacía, sino que hará todo aquello por lo cual el Señor la ha enviado. Y cuando la lluvia cae en la tierra, hace germinar la semilla. Así también dice Isaías, que es la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios viene al corazón de una persona, produce en el corazón de esa persona un genuino y verdadero arrepentimiento. Solo la palabra de Dios puede hacer estas cosas, cuando el corazón del ser humano es confrontado con ella. Otra de las ilustraciones que usábamos es que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca. Y en el contexto de ese pasaje se nos hablaba acerca de diversidad de profetas que predicaban cosas que no eran la palabra de Dios, o anunciaban sueños que no eran del Señor, no provenían del Señor.
Y el Señor compara esa palabra de los profetas con la paja, que fácilmente se quema o que se lleva el viento, pero la palabra de Dios con un martillo que quebranta la roca. El corazón duro de un ser humano solo puede ser quebrantado por el martillo de la palabra del Señor. Y también decía otro pasaje, otra de esas características, que la palabra de Dios es eterna. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Porque la palabra de Dios es la única que puede producir un cambio verdadero y duradero en el corazón de nosotros los seres humanos. Así que un verdadero arrepentimiento empieza cuando la palabra de Dios obra en el corazón de una persona. Y la palabra de Dios le muestra a esa persona su verdadera condición ante Dios. Mientras la palabra de Dios no hace ese efecto en la vida de una persona, esa persona va a seguir creyendo que es alguien bueno. ¿Cuántas personas no escuchamos decir, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a nadie, Bueno, y cada quien tendrá sus razones. Yo ayudo a los necesitados, yo doy limosna, yo ayudo a los pobres. Y no vamos a decir que esas cosas son malas, ¿cierto? Esas cosas son buenas. Los creyentes deberíamos hacer esas cosas. Pero muchas veces la gente se escuda en eso porque está formando su propio camino. Él está diciendo, yo voy a tener vida eterna, yo me merezco el cielo porque yo hago todas estas cosas que acabamos de mencionar. Pero tiene que venir la palabra de Dios para hablar al corazón de esta persona, para confrontarlo con la verdad y para decirle, no, tú no eres una buena persona, tú eres un pecador, estás perdido, no tienes esperanza. Si mueres en esa condición, vas a experimentar una eternidad separado de la vida eterna de Dios, del Dios verdadero. La palabra de Dios tiene que tomar a esa persona y abrir sus ojos y ayudarle a entender que el camino por el cual está siguiendo no es un camino que lleva a la vida. Y cuando la palabra de Dios abre los ojos de una persona, entonces es cuando podemos entender, no, yo no soy una buena persona, yo necesito un Salvador, necesito que alguien perdone mis pecados, me limpie de mis maldades. Pero solamente la palabra de Dios puede cumplir esa labor y ese efecto en el corazón de los seres humanos. Entonces, la primera cosa que necesitamos saber acerca del arrepentimiento es que no es simplemente sentir tristeza y un pesar que no me lleva a ningún lado, que me mantiene sumido de pronto en la depresión, ahí en la condenación. El arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento es salir de esa condición, pero no podemos salir de allí si la palabra de Dios primeramente no viene a nuestras vidas y nos habla y nos dice, eres un pecador y necesitas urgentemente ser librado de ese estado, de esa condición de pecado para tener el regalo que Dios te ofrece. Los seres humanos pensamos que todo está bien, pensamos que vamos por un buen camino, pero solo la palabra de Dios nos muestra la verdadera condición de nuestros corazones. La segunda cosa que quiero resaltar en cuanto al arrepentimiento es que también es la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, por lo cual ningún hombre podría llegar a una verdadera convicción de su condición pecaminosa si no es por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Mis hermanos, si el Espíritu Santo no estuviese trabajando en la vida de un incrédulo, digamos, para que él entienda el mensaje del Evangelio, las palabras que nosotros expresamos serían de más, serían inútiles. Yo les colocaba, y perdón que sea tan reiterativo en estas cosas, pero el domingo pasado yo colocaba un ejemplo. Yo decía, hermanos, tenemos una persona que está muerta aquí en el salón. ¿Cómo nosotros levantamos a esa persona de esa condición? Le decimos palabras bonitas, palabras encantadoras, palabras dulces, palabras amargas, lo sacudimos con violencia, le damos 2 cachetadas y le decimos levántate. ¿Es la forma? No. El único que podría levantar a esa persona de esa fatalidad en la que se encuentra es el Señor.
El Espíritu Santo obrando en la vida de esa persona. Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por supuesto. Pero estamos haciendo énfasis en la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que puede dar vida a esa persona que se encuentra muerta en su condición de pecado. Así que, mis hermanos, insisto en esto, la Biblia dice que el Espíritu convence al mundo de pecado y que ningún hombre puede llegar a una verdadera convicción de sus pecados si no es por medio de esa obra interna que el Espíritu Santo hace en el corazón. Eso significa que cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios con alguien y queremos ver en esa persona una conversión, queremos ver un fruto de un verdadero arrepentimiento en la vida de esa persona, y nosotros abrimos la palabra de Dios y le decimos, mira, la palabra de Dios dice que tú eres un pecador. Si el Espíritu Santo no estuviese ahí, ¿cierto?, obrando internamente en la vida de esa persona, sería por demás, sería inútil todo lo que estaríamos haciendo. Y eso para nosotros, en definitiva, es un consuelo. Porque yo sé que muchos de nosotros, cuando hemos compartido el Evangelio con alguna persona y hemos hablado con esa persona acerca de que necesita arrepentirse de sus pecados, hemos experimentado diversas respuestas. Hemos experimentado de pronto indiferencia. Esa persona dice, eso no me interesa. Hemos experimentado de pronto rechazo, un rechazo sutil a veces, como que la persona dice, sí, eso está bien, está bonito, y, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero en el corazón ahí está la dureza, ¿cierto? La oposición a Dios, la hostilidad hacia el mensaje del Evangelio. O de plano la persona dice, ¿sabes qué? Yo no quiero eso, no me interesa, ese mensaje no es para mí. Y cuando nosotros escuchamos ese tipo de respuestas o vemos esas reacciones de las personas, ¿qué tiende a suceder con nosotros? Quizás habrá alguno que dice, no, a mí no me pasa eso, pero en general, con la mayoría, ¿qué tiende a pasar con nosotros? Que nos entristecemos, ¿cierto? Sentimos que hemos fracasado. Yo he compartido del Evangelio con muchos de mis amigos y de mis familiares, y a veces digo, ¿y será que yo no soy claro? ¿Será que lo que le estoy compartiendo como que no lo entiende? ¿O será que yo enredo mucho la cosa? ¿O qué está pasando ahí? No. El que convence a las personas de su condición es el Espíritu Santo. ¿Cuál es mi tarea entonces? Es anunciar, es proclamar, es decirle a las personas, necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas reconocer que tu pecado es algo grave, es algo serio. Necesitas un Salvador. Y es Dios el único que puede obrar en el corazón de esa persona para producir en esa persona lo que es necesario para que ella proceda a un genuino y verdadero arrepentimiento. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, un ejemplo del rey David. Yo sé que es un ejemplo muy conocido por todos nosotros, entonces por eso es el ejemplo más fácil de traer a colación, porque yo sé que conocemos muy bien su historia. Pero el rey David había pecado de una manera muy grave, y durante lo que podemos entender de la Biblia, un año, David estuvo cargando esa culpa en su corazón. Y David ya era un creyente, ya era un hijo de Dios, pero él estuvo cargando esa culpa en su corazón. En los Salmos podemos ver un poquito, es como si David nos abriera su mente, su corazón, y nos mostrara un poco de lo que estaba pasando en su interior. Y él decía, mientras yo callé en mi pecado, mis huesos se envejecían, en mi gemir día y noche, porque tu mano, Señor, se puso pesada sobre mí. O sea, David en su corazón experimentó ese profundo pesar por lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba pasando allí en el corazón de David? Dios estaba obrando. David dijo, yo sentía tu mano como un peso grande sobre mí. El Espíritu de Dios estaba trabajando, ¿cierto? Tocando el corazón de David, dándole convicción a David de su pecado. Hasta que finalmente Dios envía un profeta, Dios habló al corazón de David, Dios seguramente movió su conciencia,
hasta que finalmente Dios envió un profeta. Y ese profeta va a David, le cuenta una historia, lo confronta nuevamente, y es el momento cuando el corazón de David se quebranta y dice: yo he pecado. Y cuando David reconoce y confiesa su pecado delante del Señor, ¿qué encuentra David? Encuentra en Dios el perdón y la limpieza que tanto necesitaba. Pero ¿quién fue el que ayudó a David a comprender que su pecado era grave? ¿Quién fue el que obró en David para que este hombre finalmente se rindiera ante Dios? ¿Quién fue el que removió las entrañas de David hasta el punto de que él tuvo que decir: he pecado? Y se resistió un año entero, resistiéndose a confesar su pecado delante del Señor. Pero ¿quién fue el que, con amor, con gracia, con paciencia, pero también con una mano firme sobre David, le mostró su condición? Y que la manera como había obrado era una manera desagradable ante los ojos de Dios. Sin lugar a dudas, el Espíritu del Señor obrando en el corazón de esta persona, de David, del rey David. Así que hemos visto dos cosas. La primera es que un verdadero arrepentimiento, no solamente el sentir pesar en el corazón, sino el que confiese mi pecado y lo reconozca delante de Dios para que haya una transformación en mi vida. Ese verdadero arrepentimiento solo puede ser producido por la palabra de Dios y solamente puede ser producido por la obra del Espíritu Santo en el corazón de los seres humanos. Pero también la tercera cosa que vamos a encontrar en lo que respecta a nosotros como seres humanos, el arrepentimiento se produce como una respuesta a la palabra del Señor y a la obra del Espíritu Santo. Cuando ese hombre que está endurecido en su pecado reconoce que es un pecador, que ha ofendido a su Creador, que su pecado es algo serio, que lo aparta de Dios, que lo envía a la condenación, que esa persona necesita el perdón de sus pecados y la limpieza que solamente se puede producir por la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando finalmente el hombre reconoce sinceramente que ha pecado ante los ojos de Dios, eso trae, mis hermanos, como resultado un verdadero cambio, una transformación de la vida de esa persona, que ahora es puesta en una correcta relación con el Señor. Esa persona le da la espalda a su pecado, pero le da el rostro, ¿cierto?, a Cristo, que es el único camino para tener vida eterna. Así que, mis hermanos, Dios no nos llama a que tengamos remordimiento. Dios no manda a los hombres a que tengan remordimiento. Dios manda a los hombres a que se arrepientan. Pero ¿quién produce esa obra en el corazón de los seres humanos? El Señor, ¿verdad? Con su gracia, con su amor y con su misericordia. Y una vez que el Señor trae convicción a nuestra vida, nos ordena que nosotros también nos arrepintamos de ese pecado delante de Él. Vamos a avanzar entonces. La segunda cosa, el segundo concepto dentro de este tema de la conversión es el concepto de ¿la qué? Ok, la obra del Espíritu Santo que trae arrepentimiento, ¿cierto?, a la vida de la persona. Pero ¿qué nos decían los pasajes? Y vamos a repasarlo, los dos pasajes que leímos. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Hechos capítulo 20, versículo 21 nos dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿cierto? Arrepentimiento y fe. ¿Cómo nos volvemos a Dios? A través del arrepentimiento y la fe. ¿Cómo giramos, retornamos a Dios? A través del arrepentimiento y la fe. Y quiero que tengamos también en cuenta lo siguiente, ya que vamos a hablar acerca de la fe. Que aunque estamos tratando como de, examinar cada uno de estos temas por separado para entenderlos un poco mejor, la verdad es que en la práctica el arrepentimiento y la fe van de la mano, van juntitos. Tan juntitos que yo creo que ni siquiera se pueden separar.
Y voy a decirlo de esta manera para que lo entendamos. Nosotros no nos podemos arrepentir de nuestros pecados y no creer en Jesucristo. Es decir, supongamos que hay una persona que dice, yo ya me arrepentí de mis pecados. Yo ya me arrepentí de mis pecados. ¿Y has puesto tu confianza en Jesucristo como el único Dios y Salvador? No, en Jesucristo no pongo mi confianza. Solo me arrepiento de mis pecados, ¿cierto? Eso ya tiene que ser suficiente. Nos damos cuenta de cómo una cosa tiene que ir juntica con la otra. Me arrepiento de mis pecados, sí, pero ¿quién es el que me da salvación? ¿Quién me da perdón? ¿Quién me da limpieza? ¿Quién es el camino para la vida eterna? Jesucristo, ¿verdad? Solamente Jesucristo. ¿Quién es el que provee la solución para el problema de nuestro pecado? Jesucristo. Entonces, qué lindo que yo diga, me arrepiento de mis pecados, pero si no pongo mi fe en Cristo, eso no sirve absolutamente de nada, porque es Jesucristo quien perdona nuestros pecados para siempre. Entonces, así como yo puedo decir, me arrepiento, pero no pongo, así como alguna persona podría decir, me arrepiento, pero no pongo mi confianza en Jesucristo, también otra persona podría decir, no, yo sí creo en Jesucristo. Y se arrepintió de sus pecados, ¿verdad? ¿Pecados, cierto? ¿Arrepentirme de mis pecados? No, yo solo creo en Jesucristo. Nos damos cuenta, son dos cosas que no podemos separar, que van de la mano. Un verdadero arrepentimiento es cuando nosotros retornamos hacia Dios, pero retornamos a Dios para poner nuestra mirada en Jesucristo. Y si ponemos nuestra mirada en Jesucristo, le estamos dando la espalda al pecado, a la condenación, a la muerte eterna en la cual nosotros estábamos. Así que, insisto, aunque los estamos tratando de desmenuzar para entenderlos un poco mejor, en realidad son dos cosas que nosotros no podemos separar de ninguna manera. El arrepentimiento de nuestros pecados delante de Dios y la fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Otra cosa importante que quiero resaltar es que así como el arrepentimiento es el resultado, es la obra de la palabra de Dios en el corazón de una persona y la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona, de la misma manera la fe. La fe es la obra de Dios en el corazón de una persona y la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona, una obra especial que Dios hace en cada uno de nosotros para que nosotros podamos volver nuestra mirada hacia Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Así que estas dos cosas ocurren juntamente en nosotros y ambas son obra de Dios, pero también recibimos de parte del Señor el mandato de arrepentirnos y de creer en nuestro Señor Jesucristo. Así que ampliemos un poquito este tema de la fe. Yo sé que de alguna manera hemos hablado de la fe mucho en las últimas semanas, ¿cierto? De hecho, también la semana pasada hablábamos un poco acerca de la fe cuando veíamos que el Evangelio debe ser recibido. Recordamos las 4 cosas que Pablo hizo con la iglesia. Predicó, los creyentes recibieron el Evangelio, pero también Pablo lo había recibido ya antes, ¿cierto? Había recibido el Evangelio del Señor y Pablo predicó ese Evangelio para que otras personas también pudieran recibirlo. ¿Qué elementos están dentro de ese recibir el mensaje del Evangelio? Decíamos que primero había que oírlo, ¿cierto? No podemos recibir el mensaje del Evangelio si no lo hemos escuchado. También es necesario, ¿qué? Para recibir el Evangelio es necesario, ¿qué? Entenderlo. ¿Quién nos ayuda a comprender estas verdades del Evangelio? El Espíritu Santo, ¿cierto? Una vez más, está ahí el Espíritu Santo trabajando y obrando en cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes recuerdan un pasaje cuando el apóstol Pedro, Jesús estaba reunido con sus discípulos y Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y muchos dijeron, algunos dicen que eras Juan el Bautista, otros dicen que eres algún profeta, algunos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces, las personas habían escuchado a Jesús, habían visto a Jesús, pero aún no habían llegado a la comprensión de quién es Jesucristo,
el Hijo de Dios, el Salvador. No habían llegado a esta comprensión. Sin embargo, luego el Señor le pregunta a Pedro, a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y entonces Pedro, como vocero de los 12, le dice al Señor Jesucristo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando el apóstol Pedro expresa estas palabras, el Señor Jesucristo se regocijó en su corazón y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que recibir el Evangelio implica oírlo, y la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Significa entenderlo. ¿Y quién nos ayuda a comprender el Evangelio? El mejor maestro, ¿cierto? El Espíritu Santo, Dios. Y finalmente, creerlo, ¿cierto? Creerlo. Recibir el Evangelio implica creerlo. Y es de eso, una vez más, de lo que estamos hablando aquí. ¿Qué es la conversión? Es volvernos a Dios. ¿Cómo se produce la conversión en la mente, en el corazón de una persona? Cuando finalmente esa persona se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Así que, en cuanto a la fe, básicamente, mis hermanos, el término fe significa confiar. En la Biblia encontramos, yo diría, 3 formas en español en que este concepto de fe se aclara o se amplía para nuestra comprensión. Encontramos la palabra fe, claramente, que es la que estamos mencionando. Encontramos la palabra creer. Esas son 2 palabras que son intercambiables. Tener fe es creer de verdad en algo. Y finalmente la palabra confiar. Cuando nosotros confiamos, consideramos que algo es verdadero, que algo es digno de que nosotros lo aceptemos, ¿cierto? Como real, como parte de nuestras vidas. Eso es tener fe. Es reconocer que lo que Dios dice es verdad. Que cuando Dios dice tú eres pecador, yo digo, Señor, es verdad, yo soy pecador. Que si Dios dice, mira, tú no te puedes salvar a ti mismo por tus buenas acciones o por creerte que eres una buena persona, yo digo, Señor, tú lo dices en tu palabra, así que eso es verdad. Que cuando la palabra de Dios dice, mira, tú estás condenado al infierno, yo digo, eso es verdad. Esto que la palabra de Dios dice es verdad, yo lo creo, tiene que ver conmigo. Si yo no creo, si yo no acepto esto que Dios dice, yo voy a pasar mi eternidad separado de Dios. Pero de la misma manera, cuando la palabra de Dios dice hay un Salvador, hay una buena noticia, hay alguien que entregó su vida por ti, para salvarte, para darte vida eterna, entonces también la fe dice, yo acepto eso, ¿cierto? Es verdad, lo reconozco, confío en eso que la palabra del Señor está diciendo. Y cuando mi corazón toma estas verdades y no solamente las sabe, sino que confía en ellas con sinceridad, se produce el milagro en nuestras vidas de esa transformación tan completa y radical que el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros. Así como el arrepentimiento genuino tiene una falsificación, que es el remordimiento, así la fe genuina también tiene una falsificación, ¿cierto? Que es esa falsa confianza o quizá de pronto el confundir el saber cosas con la fe. Nadie se ha salvado jamás por saber cosas acerca de Dios. Claro, para creer necesitamos saber, ¿cierto? Para creer necesitamos saber, necesitamos conocer. Pero nadie jamás se ha salvado por saber ciertas cosas acerca de Dios. Las personas son salvas cuando finalmente creen y reciben este mensaje con todo su corazón, ¿verdad? Cuando ese mensaje se hace realidad para sus vidas. No es algo solamente que sé, es algo que confío, que creo de todo mi corazón. Y es en ese momento cuando el milagro se produce en cada uno de nosotros. Así que resumamos. Estamos hablando de la conversión y de 2 conceptos importantes de la conversión: el arrepentimiento y la fe. Pero hemos dicho, mis hermanos,
que la conversión, el genuino arrepentimiento y la fe en Jesucristo deben producir una transformación de la vida. Si una de las maneras en las que nosotros podríamos distinguir o diferenciar un verdadero arrepentimiento, una fe genuina, de sus falsificaciones, es a través del fruto que produce en la vida de una persona, el resultado que esto produce en la vida de una persona. Así que, mis hermanos, la verdadera fe produce cambios, produce transformación en la vida de una persona. Yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, pero sigo siendo el mismo mentiroso, ebrio, arrogante, codicioso, y no sé qué más, ladrón. Eso es verdadera fe. Yo he escuchado personas, he tenido la oportunidad de compartir el Señor con diversas personas, y creo que ya les he compartido esta historia, pero a los que ya se las he compartido pueden refrescar un poco y ser de edificación. Y los que todavía nunca me habían escuchado enseñar, entonces se las cuento por primera vez. Pero alguna vez tuve la oportunidad de compartir del Evangelio en una cárcel en Cartagena. Es un ambiente supremamente pesado. En ese entonces yo todavía era bastante joven, tendría, no recuerdo bien, pero unos 14, 15 o 16 años. No recuerdo con exactitud. Pero uno iba a ese lugar y se sentía como la opresión, ¿cierto? El peso en el corazón, ver a las personas en la condición en la que se encontraban. En algunos casos. En otros casos ya en esos lugares hay personas creyentes que se reúnen los domingos, que alaban a Dios en medio de la prisión, ¿cierto? Con gozo, con alegría, a pesar de que están allí en ese lugar. Pero recuerdo tanto que yo compartía con una persona. No puedo recordar su rostro, no puedo recordar su nombre, pero nunca me olvido de estas palabras. Él decía: yo me acuesto con Dios, yo me levanto con Dios, yo almuerzo con Dios, yo todo lo hago con Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. ¿Sí? ¿Es verdad que crees tú en Jesucristo? ¿Cómo yo podía ver que esa persona en realidad no había creído en el Señor aún? Porque no había entendido el Evangelio, por un lado. Pero por otro lado, porque su vida aún estaba sumida en esa condición, ¿cierto? Estaba consumiendo drogas, por ejemplo, esclavizado por estas cosas. ¿Se ve la transformación de la vida en el corazón de esta persona? Evidentemente no se ve. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos, ¿verdad? No, si no hay una transformación en mi corazón, si no hay una manera diferente de pensar con respecto a mi pecado, si todavía el pecado sigue siendo para mí lo más deleitoso y delicioso y vivo y me revuelco en el pecado, no nos engañemos a nosotros mismos, no nos hemos arrepentido de corazón, no hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. O puede ser como que está sucediendo como el rey David, que de pronto estamos resistiendo la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque Dios no le habló a David después de un año, ¿verdad? Cuando finalmente él reconoció. Dios fue fiel cada momento, cada día, hablando al corazón de David y diciéndole: has pecado, reconoce tu pecado, confiesa tu pecado, apártate de tu pecado. Así que, mis hermanos, el verdadero arrepentimiento, la fe, produce una transformación en nuestra vida, un cambio radical de la vida de nosotros como seres humanos. Y uso la palabra radical y hago énfasis en radical porque es que el Evangelio nos transforma completamente. Nos transforma desde el interior hacia el exterior. El Evangelio no hace un cambio superficial en nosotros. ¿Qué sería un cambio superficial? Y no quiero decir las cosas que voy a mencionar, que estas cosas sean malas, pero muchas veces pensamos que la transformación tiene que ver con cosas externas o superficiales. ¿Qué sería un cambio superficial? Yo creí en Cristo, ahora me he visto diferente, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que el pastor es un verdadero creyente? Porque miren cómo viene vestido, ¿cierto? Camisita manga larga, pantaloncito así, zapaticos bien limpios. Entonces, es un creyente porque tiene esta cierta forma de vestirse.
A veces también pensamos que la conversión se ve solamente en nuestra forma de hablar. ¿El Evangelio cambia nuestra forma de hablar? Sí, pero muchas veces confundimos ciertas formas externas con el cambio profundo que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros. Y fíjense, en los tiempos de Jesús eso era más que evidente, porque en los tiempos de Jesús había un grupo de personas religiosas que se les conoce como los fariseos y los saduceos. Estas personas en su apariencia externa eran personas muy bien presentadas, ¿cierto? Los fariseos tenían una túnica especial que los distinguía de todos los demás judíos, tanto se ponían cosas en su cabeza, usaban filacterias, usaban sus túnicas especiales que los diferenciaba y los distinguía de todas las demás personas. Pero Juan el Bautista, predicando la palabra de Dios a estas personas, les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. No digan simplemente, nosotros somos descendientes de Abraham, porque cualquiera no es descendiente de Abraham, pero iba a decir Dios, las palabras textuales son, Dios puede hacer descendientes de Abraham incluso de estas rocas, ¿verdad? No, ahí no es donde está el secreto, ahí no es donde está la verdadera evidencia de un genuino arrepentimiento y de una fe en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La evidencia se ve en una transformación completa de nuestro interior, no simplemente en adoptar algunas formas externas. Yo voy todos los domingos a la iglesia, entonces eso significa que ya yo soy un hijo de Dios. Yo leo la Biblia de vez en cuando, eso significa que yo soy un hijo de Dios. Yo a veces doy algunas limosnas, especialmente cuando otras personas me están viendo. Eso no significa que yo sea un hijo de Dios, ¿verdad? Insisto, no quiero decir que ofrendar, que bendecir a una persona con necesidad, que vestirnos apropiadamente, no sean cosas buenas. Son cosas buenas, también son un reflejo. Pero la obra tiene que ser una obra que se hace en el interior, en lo profundo del corazón. Y esa es la obra radical que Dios produce en nosotros cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Esa obra en la Biblia se conoce como el nuevo nacimiento o la regeneración. También hay otros pasajes que los llaman, que dicen que somos hechos nuevas criaturas. Por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice así. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mire, ese es el cambio radical que Cristo hace en nuestros corazones. ¿Cómo se ve cuál es la evidencia de un verdadero arrepentimiento y fe? Que nosotros hemos sido hechos una nueva creación por el Señor Jesucristo. Mis hermanos, el Señor Jesucristo no viene solamente para limpiarnos así por encimita. No viene solamente para medio arreglarnos, hacer algo superficial en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo viene para atacar el verdadero problema, viene a la raíz del problema, viene a lo profundo del corazón. Y allí en lo profundo del corazón nos muestra que nuestra condición es perdición. Estamos muy mal, muy graves ante los ojos de Dios, pero a la vez nos ayuda a entender que Él nos ha enviado ese Salvador precioso, a través del cual podemos tener el don precioso de la vida eterna. ¿Cómo se ve esa transformación en cada uno de nosotros? Voy a dar algunos ejemplos. No son todos los ejemplos, sino simplemente algunos para ayudarnos a entender. ¿Cómo se ve esa transformación interna en el corazón de cada uno de nosotros? Uno, se puede ver en que Dios nos da a nosotros apetito espiritual. Dios nos da un apetito espiritual. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿tiene apetito un muerto? Quizás sí, quizás no. ¿Tiene apetito? No. Un muerto no tiene apetito. Pero cuando hemos sido hechos una nueva creación por la obra del Espíritu de Dios en nosotros, Dios produce en nosotros vida eterna. Y con esa vida vienen apetitos nuevos, deseos
nuevos en nuestro corazón. Así que el Señor pone en nosotros deseo por Él, deseo por las cosas que son de Dios, por las cosas eternas, por las cosas celestiales. Dios nos da hambre por su palabra, Dios nos da hambre por la oración, Dios nos da hambre por su presencia. Esos deseos, esos apetitos están en el corazón de todo verdadero hijo de Dios. No significa que nosotros no vayamos a tener resistencia. Obviamente, estamos en la carne, ¿verdad? Y nuestra carne jala en la dirección opuesta. Nuestra carne quiere que perdamos el tiempo, nuestra carne quiere que no nos acerquemos a Dios, nuestra carne quiere que veamos series en Netflix antes que leer la palabra, nuestra carne busca cualquier otro tipo de cosas que son satisfactorias para la carne, pero Dios nos ha dado vida espiritual, así que Dios pone en nosotros el deseo de buscarle, el deseo de conocerle más, el deseo de aprender su palabra, el deseo de orar, el deseo de anhelar la presencia del Señor. Así que un verdadero creyente que ha sido transformado radicalmente por la palabra de Dios no viene a la iglesia como una rutina o como algo tradicional. Yo tengo que ir a la iglesia todos los domingos, sino que el creyente viene a la iglesia porque anhela la comunión con el Señor, anhela la palabra de Dios y anhela también el poder adorar juntos al Señor. Anhela que la palabra de Dios hable a su vida. Es el Espíritu de Dios quien nos mueve desde el interior. No es algo superficial, no es algo simplemente externo, es algo que Dios produce en nuestros corazones, un deseo y un hambre por su palabra. Así que debemos pensar en cuál es la motivación de mi corazón para estar aquí en esta mañana. ¿Por qué estoy aquí? ¿Estoy aquí porque hay que ir a la iglesia los domingos? Estoy aquí porque eso es lo que hacen los cristianos, así como miren hermanos, hay personas de la religión tradicional que van todos los días, ¿cierto? Todos los días, ahí están, pero aún no han entendido el mensaje de salvación y no han recibido este cambio radical en sus vidas. Los fariseos pasaban allá horas en el templo orando, no se perdían ninguna de las reuniones allí en el templo para la oración. Pero Jesús tuvo que decirles, sus corazones están llenos de huesos de muertos. Por fuera parecen bonitos, pero por dentro todavía no han sido limpiados. Todavía no han experimentado la vida de Dios en sus corazones. Así que cuando nos hemos arrepentido y creído en el Evangelio, en nuestro corazón Dios produce nuevos apetitos. Apetitos que nos impulsan a obedecerle y a seguirle de todo corazón. Dios también renueva nuestra mente. Antes, cuando no nos habíamos convertido al Señor, nos guiábamos por nuestra propia sabiduría, pero ahora buscamos la guía y la dirección de Dios para tomar decisiones que sean conformes a su voluntad. Dios renueva nuestra voluntad. Antes, lo único que nos importaba era lo que nosotros queríamos, lo que nos satisfacía a nosotros mismos. Pero ahora que el Espíritu de Dios ha transformado nuestra vida, anhelamos conocer la voluntad de Dios y anhelamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y otra vez, no es que no tengamos resistencia, no es que no haya oposición. La carne sigue anhelando esas cosas del pasado, pero el Espíritu de Dios nos impulsa a conocer la voluntad de Dios y a obedecerla. Dios también reproduce en nosotros su imagen. Cuando Cristo nos ha dado una vida nueva, empieza ese proceso en el cual Dios empieza también a conformarnos a cada uno de nosotros a la imagen de Cristo, para que cada día seamos más y más como el Señor Jesucristo. Dios moldea nuestro carácter, nos da gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, amor, templanza, y cada día nos ayuda a crecer en estas cosas. Y podríamos mencionar todavía más y más y más de esa obra preciosa y perfecta que Dios hace en nuestros corazones. Y quiero terminar con esto. ¿Por qué es importante este tema de la conversión para que nosotros podamos tener una iglesia saludable? ¿Ya ha quedado un poco más claro? ¿Sí? Convertirse es volverse a Dios a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Una fe genuina produce una transformación de la vida.
no es algo superficial, es una transformación profunda en nuestro espíritu, ¿cierto? En nuestro corazón. Dios nos transforma completamente. Pero ¿por qué es importante entender este tema de la conversión en lo que tiene que ver con edificar una iglesia saludable? Mis hermanos, porque una iglesia saludable es una iglesia que está conformada por personas que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y se han arrepentido genuinamente de sus pecados. Ahora, ¿significa eso que no hay personas en la iglesia que no han entendido el mensaje de salvación? Yo creo que sí, seguramente sí. Pero una iglesia saludable predica una y otra vez estas cosas para que la fe de las personas no esté fundada en sus propias ideas y conceptos, sino que la fe de las personas esté fundada en la preciosa palabra del Señor. Para que cada uno de nosotros consideremos nuestro corazón, para que cada uno de nosotros con humildad delante del Señor, bajo la guía de la palabra de Dios, podamos exponer nuestros corazones a Dios y decirle: Señor, en verdad tú has transformado mi vida, en verdad he creído yo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal, en verdad he tenido un genuino reconocimiento de mis pecados delante de ti. Y saben, mis hermanos, yo no puedo poner mi mano así como Dios para llevarlos a ustedes a esa convicción, pero Dios sí puede. Si algo no he entendido acerca del Evangelio de Jesucristo, Dios sí puede enseñarme y aclararme e iluminar mis pensamientos. Si algo no he entendido acerca de la fe en Jesucristo, Dios sí puede iluminar mi corazón para que definitivamente yo pueda tener la seguridad y la certeza de que yo soy un hijo de Dios, de que esa convicción de que Él vino a este mundo a morir por mí es una convicción real en mi vida. Así que esa es la razón, mis hermanos, por las que seguimos y seguiremos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dice: pastor, pero no necesitamos hablar del Evangelio aquí porque aquí ya todos somos creyentes. No, mis hermanos, necesitamos recordar que Cristo vino a este mundo, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Por si alguno de nosotros no lo ha entendido, lo entienda, para que la fe de todos nosotros esté fundamentada en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.